Bienvenidos a todos a a esta cuarta fecha de nuestro webinar, siendo 11 de mayo del 2024. Vamos a trabajar el tema con el maestro José María sobre efecto galvánico, componente galvánico y precauciones galvánicas, que era un tema que habían solicitado poder atender. Y bueno, gracias, maestro, por regalarnos un sábado más de su tiempo y de sus conocimientos. Les comento que pueden activar su audio. Maestro de María hoy va a hacer algunas fórmulas que podemos participar todos, así que pueden, cuando tengan sus cálculos, pueden abrir sus micrófonos y participar. Y vamos a interactuar con el maestro José María. Vamos a intentar que todo sea pues ordenado y de forma respetuosa, y voy a ir cancelando un poco micrófonos que no estén como en sintonía con el tema que estamos tratando. Pero bueno, pues muchas gracias, maestro José María, por este nuevo sábado, por dejarlo verlo y escucharlo nuevamente con sus conocimientos. Le agradecemos pues por estas 4 fechas que ha estado con nosotros, teniéndonos paciencia y enseñándonos pues cada día más pues cómo trabajar la electroterapia de forma objetiva. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias a ti, Silvia. Bueno, tú sabes que lo hago con gusto. Vamos a hablar un poco del efecto galvánico y de la galvánica. Entonces, la corriente galvánica normalmente se suele representar por una línea recta que se mantiene, se mantiene, se mantiene, que normalmente debe comenzar suavemente, no debe comenzar bruscamente. El cambio brusco es el que sí provoca un estímulo sensitivo o motor, pero una vez que se ha establecido su altura, se mantiene, se mantiene. Y esa corriente normalmente se considera que tiene efectos electroquímicos en el organismo y es la corriente que más produce esos efectos. O sea que se considera que el efecto galvánico al 100% lo tiene esta corriente. Pero si aplicamos corrientes que tengan pulsos y que sean monofásicas, están formados por pulsos con sus reposos y si el pulso y el reposo es igual, pues claro, la mitad del tiempo está trabajando y la otra mitad está descansando. Luego el rendimiento como galvánico, pues también se va a dar. Lo que pasa es que la intensidad que marcan los pulsos, porque los estimuladores lo que marcan es la intensidad más alta, lo que se llama la intensidad de pico, la intensidad de los pulsos. Pero como está trabajando al 50%, la mitad de esa intensidad se va a comportar como si fuera una galvánica. Y vamos a tener una corriente, en este caso con estímulo sensitivo o motor también, puede ser, y a la vez efecto galvánico. O sea que las corrientes pulsadas monofásicas tienen efecto galvánico en mayor o menor grado, dependiendo de sus características. Ahí vais a ver la corriente galvánica, que normalmente cuando se ven los osciloscopios es una línea que puede estar más alta, puede estar más baja, pero es una línea. No tiene formas de ondas ni nada de eso. Pero hay una corriente que le llaman la galvánica pulsada, que cuando se amplifica, se amplía lo que hay ahí, si os dais cuenta, son como unos pulsos que tienden a ser cuadrados, muy juntos, pero que tiene un efecto galvánico, pues 90, 90 y tantos por ciento. Entonces ya no se ve como una línea, se ve ahí como una especie de sombra, porque realmente hay muchos pulsos que suben y bajan. Los reposos son mínimos, pero los pulsos son anchos. Y esta es la famosa galvánica pulsada que suele trabajar en la banda de entre 5.000 y 10.000 hercios. 7.000, 8.000, 9.000, depende de fabricante, por ahí anda, ¿no? Nunca se debe aplicar la galvánica en VC, aunque fijaros que aquí tenemos un aparato que la aplica en VC, pero hay que tener cuidado. Si se hace en VC, sería únicamente para hacer pruebas momentáneas, pero un tratamiento en VC no se debe hacer. Vamos a hablar de la dosificación. Bueno, en cuanto a la dosificación, tendríamos que, a mí siempre me gusta insistir en que el sistema de dosificación que tenemos para la galvánica, bajo mi punto de vista, no está muy evolucionado, no es muy correcto. Tendríamos que evolucionar más. Como la realidad es que los aparatos no nos permiten evolucionar más, solamente nos presentan la intensidad,
Pues yo os propongo, aunque hay varias propuestas por ahí en la literatura, os propongo que iniciemos en 0,1 miliamperio por cada centímetro cuadrado del electrodo pequeño, o cada centímetro cuadrado de la zona tratada en el paciente, pero claro, va a coincidir la zona tratada con el electrodo. Y siempre nos vamos a fijar en el electrodo más pequeño, porque es donde más se va a concentrar la energía. Entonces vamos a medir, a tomar como referencia el electrodo pequeño y 0,1 miliamperio por lo menos para empezar. Que veis que luego el paciente admite más, pasáis a 0,15 o a 0,2, como queráis. Pero yo sugiero que empecéis por 0,1, porque cada paciente tiene su respuesta y no podemos establecer un parámetro muy estandarizado, porque a veces hay unos aguantan más y otros pacientes aguantan menos. Si consideramos el tiempo de la sesión, no podemos dosificar en miliamperios. ¿Por qué? Porque los miliamperios es lo que ocurre en un segundo, más otro segundo, más otro segundo, más otro segundo. O sea, tendríamos que dosificar de otra manera y tendríamos que pasar a utilizar la ley de Joule y decir, pues bueno, ¿cuánta energía expresada en julios es la que estamos aplicando al paciente? La sesión no dura un segundo, entonces como no dura un segundo, hablar de miliamperios nos quedamos cojos, ¿no? No, nos falta información. Lo importante es saber cuánto queda depositado al final de la sesión. Para dosificar en julios también se requiere saber los vatios, porque potencia por tiempo es igual a trabajo en julios. Entonces necesitamos saber los vatios y para saber los vatios necesitamos saber los miliamperios y los voltios para poder calcular los vatios y luego poder calcular los julios. O sea que los aparatos tenían que aportar más información. El efecto galvánico fundamentalmente está basado en que vamos a provocar cerca de los electrodos unas zonas donde se van a acumular los aniones y los cationes. Fijaros que donde está el cátodo, que es el negativo, está a la izquierda, allí se van los cationes. Es decir, los cationes buscan al cátodo, la misma raíz de la palabra cátodo, catión. Sin embargo, son de polaridad opuesta. Los cationes tienen carga positiva y el cátodo carga negativa, porque se atraen el negativo y el positivo. Pero fijaros que al cátodo van los cationes, que tienen polaridad opuesta al cátodo. Y al ánodo van los aniones. El ánodo es positivo y los aniones son negativos. Son opuestos. Esta combinación tenéis que tenerla clara en vuestra mente. Lo importante es que cerca de los electrodos, en las proximidades de los electrodos, se va a producir concentración de iones de un tipo o de otro. Y eso se llama electroforesis, movimiento de iones y concentración de iones. Hay que evitar la electrolisis, a no ser que se provoque intencionadamente, como por ejemplo con la técnica de la EPI, que la técnica de la EPI va precisamente a meter un metal y el metal va a provocar la electrolisis, a producir una quemadura. Pero en principio con la galvánica no buscamos quemaduras, buscamos evitarlas. Lo que pretendemos es acumulación de iones de un signo o del otro y eso va a provocar cambios biológicos, como puede ser entre ellos, por ejemplo, el pH. Es el más llamativo, donde aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Si se aplica una corriente galvánica y se está haciendo una medida y se deja pasar y se echa en una cubeta un contraste rojo de fenol concretamente, si se le vuelca ahí, se ve como en un electrodo va a un tono de color y en el otro va a otro tono de color. Cambia el pH, ¿no? Fijaros en esto, que esto es muy interesante. Yo os recomiendo que hagáis esta práctica, quien esté muy interesado, y entonces consiste en preparar 3 tubos de ensayo. Una cubeta con agua normal del grifo, o si queréis le echáis un poquito de sal. Se hace una toma del centro del agua, de la cubeta, y se echa en una cubeta, por ejemplo, perdón, en un tubo de ensayo, que el tubo de ensayo previamente tiene ya o unas gotitas de rojo de fenol para medir el pH. Esto es, por ejemplo, con
de lo que se lee, por ejemplo, para el tema de las piscinas o para las peceras. Con eso lo podéis medir. Si luego colocamos unos electrodos y hacemos pasar una corriente en cada extremo, si se dejan colocar bien los electrodos, una vez que los fijemos y los tengamos puestos, aplicamos una corriente galvánica. Por ejemplo, ahí se aplican 10 miliamperios y se deja transcurrir un tiempo, por ejemplo, un minuto. Luego, tomáis agua sin cortar la corriente, tomamos muestra de al lado de cada electrodo y lo volcamos en el tubo de ensayo. Y entonces esa muestra va a tener una respuesta, un cambio en el pH. Y tomamos junto al otro electrodo, tomamos otra muestra. Al lado, en este caso, al lado del positivo, antes fue al lado del negativo. Que en estas muestras, inmediatamente, vamos a observar que cambia el pH. Fijaros que aquí el pH se ha hecho ácido, 5,7. Y antes mirad, aquí tenéis el resultado, 6,9, 5,7. Y la media era 6,3, ¿no? Es decir, el cátodo sube el pH, el ánodo disminuye el pH. El positivo disminuye. Esta prueba es muy interesante pues, para quien se dedique a la enseñanza, para hacer demostraciones de los efectos de la galvánica y qué es lo que puede estar ocurriendo dentro del organismo. Entonces se considera que bajo el ánodo vamos a tener reacciones ácidas y bajo el cátodo reacciones alcalinas. Va a haber oxidación bajo el ánodo y va a haber reducción bajo el cátodo. El pH bajo el ánodo y el pH alto bajo el cátodo. En un lado se acumulan los no metales negativos, que es bajo el ánodo, y en el otro los metales, que son positivos, bajo el cátodo. En caso de que hubiera quemadura, en un lado sería ácida, sería una quemadura costrosa, reseca, y la quemadura del cátodo es una quemadura licuada, es blanda, digamos. Luego vamos a tener tendencia a la coagulación bajo el ánodo y tendencia a la licuefacción bajo el cátodo. Vamos a tener una tendencia a la vasoconstricción, aunque esto es un poco relativo, bajo el ánodo y vasodilatación bajo el cátodo, aunque también vamos a tener vasodilatación bajo el ánodo, no como efecto directo de la corriente, sino como respuesta, porque la corriente va a provocar bajo el ánodo, digamos, situaciones que no le gustan al organismo. Entonces el organismo lo que hace es que responde con una vasodilatación para resolver eso. Entonces también va a haber vasodilatación bajo el ánodo, pero no de forma inmediata y directa, sino secundaria. Analgesia, pues puede haber en los dos casos, dependiendo del tipo de dolor. La polarización de membrana tiende a disminuir bajo el ánodo y la polarización de membrana tiende a aumentar bajo el cátodo. El metabolismo tiende a reducirse, pero de momento, pero luego puede haber una reacción de aumento. Y el metabolismo normalmente tiende a elevarse bajo el cátodo. Pero a veces vais a tener una reacción de respuesta bajo el ánodo, pero que es una respuesta del organismo, que dice, aquí ha habido una agresión y esto hay que repararlo. Y entonces hay como un proceso inflamatorio. Esta es la bañera galvánica, que se le atribuyen también efectos sobre el sistema nervioso, que se llamaba, digamos, la galvanonarcosis, que esta bañera, bueno, es interesante, pero hay pacientes que no la llevan bien, no la toleran bien. Esta bañera concretamente la he usado yo bastantes veces y, bueno, hay pacientes que le van muy bien, hay otros que no les va tan bien. Es muy importante trabajar con electrodos unipersonales, bien medidos, bien calibrados, nuevos, limpios, no contaminados, no usados en otros pacientes y que no sean viejos. Entonces es recomendable
que tengáis vuestros propios electrodos, vuestra propia gamuza. La parte de goma conductora, limpiarla en lo posible. Y la parte de la gamuza que los cubre, que yo no soy partidario de que se usen los adhesivos para la galvánica, la parte de la gamuza que siempre esté limpia. Entonces, cuando habéis terminado, se despliega, se lava bien y se limpia, y que siempre trabajar con electrodos lo más limpios posible. Y en su defecto, con la galvánica es muy interesante usar en lugar de electrodos gasas estériles, paquetes de gasas estériles. Hay peligros con la galvánica y uno de ellos es que los electrodos no estén bien apoyados. Ahí tenéis a la izquierda un mal apoyo, un mal contacto. Y eso va a generar que se concentre mucho la energía en poco espacio y en otro no está bien apoyado. Entonces, si habéis hecho unos cálculos, esos cálculos no se cumplen y eso va a provocar quemaduras. Entonces, a la derecha ya estaría, ya el apoyo es más homogéneo y ya garantiza una sesión correcta. Así es que a la izquierda, cuidado, hay que evitar eso. Siempre que uséis corrientes con componente galvánico, apoyar bien los electrodos. Entonces, cuando los pulsos son muy largos y los reposos son cortos, pues hay mucho componente galvánico, pero cuando los pulsos son muy cortos y los reposos son muy largos, hay poco, bajo componente galvánico. Pero lo importante es que tenemos que saber cómo calcularlo y cómo hallarlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer antes de hacer una aplicación? Y lo primero que tenemos es medir el electrodo activo. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular el límite máximo que debiéramos aplicar con una galvánica pura y anotarlo. Medir el electrodo y qué haríamos con una galvánica pura. Tercero, hallar el componente galvánico de la corriente que queremos aplicar. Cuarto, calcular la intensidad de pico, es decir, hasta dónde podemos subir para no quemar al paciente. Estos pasos son muy importantes. Fijaros, medir el electrodo, calcular el límite con una galvánica, hallar el componente galvánico de la corriente pulsada monofásica que queremos aplicar, calcular la intensidad de pico, es decir, hasta dónde nos puede medir el estimulador para que el componente galvánico no se pase del efecto galvánico que produciría una galvánica pura. Entonces, medimos el electrodo largo por ancho, la zona que va a estar en contacto con el paciente. Con cierta frecuencia preguntan, ¿qué hay que medir? ¿La goma o la gasa? No, hay que medir la gasa, que es lo que está en contacto con el paciente. Multiplicar esa superficie por 0,1, es decir, por los centímetros del electrodo. Es recomendable empezar por 0,1, luego ya si queréis vais subiendo, ¿vale? ¿Cómo calcular el componente galvánico? Se puede hacer de dos maneras, o incluso de más, pero bueno, vamos a decir dos básicas. Yo os voy a enseñar dos. Mediante una regla de 3 o mediante la fórmula de la intensidad o de la potencia eficaz. Recordar que antes de seguir tenemos que saber calcular la frecuencia, calcular el periodo, saber que hay un pulso y hay un reposo. Tenéis que recordar que la suma del tiempo de pulso más el reposo es el periodo y que tenemos que saber calcular la frecuencia, que la frecuencia es el número de ciclos o de periodos contenidos en un segundo. Para hallar la frecuencia basta con dividir un segundo entre el periodo y nos da la frecuencia, o un segundo entre la frecuencia y nos da el periodo, o multiplicar la frecuencia por el periodo y nos dará una constante que es el segundo. Y yo sugiero que en lugar de un segundo utilicéis milisegundos, porque así el periodo también los tendremos directamente en números enteros. Si dividimos milisegundos, 1000 milisegundos de un segundo entre la frecuencia, obtendremos en número entero, no en decimal, el periodo. O si dividimos 1000 milisegundos de un segundo entre el periodo en milisegundos, nos dará directamente la frecuencia. Entonces, acordaros de esto, ¿no? Un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una corriente formada por pulsos de 2 milisegundos y reposos de 18 milisegundos. Y queremos saber cuál es el componente galvánico.
Entonces decimos, la suma del pulso más el reposo serían 20 milisegundos. Si yo tuviera pulsos de 20 milisegundos, se juntaría un pulso con otro. Al juntarse un pulso con el otro, no habría reposos. Tendríamos una galvánica y tendríamos el 100% de componente galvánico. Entonces diríamos, si los pulsos fueran de 20 milisegundos, el efecto galvánico sería del 100%. Pero como los pulsos son de 2 milisegundos, el efecto galvánico será de X. Si hallamos esto, nos va a dar un resultado que es del 10%. En este caso tenemos el 10% de componente galvánico. Esta sería la forma de calcular un componente galvánico usando el sistema de regla de 3. Acordaros que ahí tenéis el 100%, el 50%, es decir, cuanto más largos sean los pulsos, llegaría un momento que se juntan unos con otros y entonces ya tendríamos la galvánica pura. Y si tenemos cero, pues no hay nada, no hay energía. Entonces acordaros que el 100% es máxima energía, el 50% se reduce la energía a la mitad y así sucesivamente. ¿Cómo se anula el componente galvánico? Para anular el componente galvánico, normalmente lo vamos a hacer con bifásicas. La fase es fase negativa o fase positiva. Y tenemos dos bifásicas, como vimos, ¿no? La bifásica desfasada, que sería la de arriba, y la bifásica consecutiva, donde hay una seguida de la otra. Estas anularían totalmente el efecto galvánico, porque a estas también se les denomina compensadas, es decir, es igual de grande el área de la onda positiva que el de la onda negativa, y se anulan mutuamente. Pero ¿y qué pasa cuando no son igual de grandes? Por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso? Donde el triángulo superior es mayor que el triángulo inferior. Pues hay un cierto componente galvánico, que para saber cuál es, ahí ya se complica un poco. Habría que hacer una medida, hay que utilizar aparataje de medida. Y con el aparataje de medida sí que se puede hacer. Pero ya para hacer cálculos sobre la marcha, teniendo en cuenta los parámetros solamente, ya no sirve, ya tendríamos que utilizar aparatos de medida. Luego, hay a veces corrientes que en teoría son monofásicas, pero no son totalmente monofásicas o tienden o son bifásicas no compensadas. Bueno, ahí hay un poco de follón con el tema de las bifásicas. Y también hay ocasiones donde una monofásica, cuando se aplican al organismo, se convierten en bifásicas no compensadas, ¿eh? Vamos a ver la fórmula de la intensidad eficaz. Por ejemplo, vamos a aplicar un tratamiento con 3 milisegundos de impulso y son triangulares. 120 hercios. Electrodo de 60 centímetros cuadrados. Pregunta, ¿hasta dónde pueden elevarse los miliamperios de pico? Es decir, los miliamperios que mide la máquina. Fijaros que arriba vais a tener, bueno, una fórmula, porque las dos son iguales. Esta sería aplicable a la potencia, pero como ahora vamos a hablar de intensidad, es decir, intensidad eficaz es igual al componente galvánico. Es lo mismo. Es como hallar el componente galvánico. Lo único que en lugar de en un porcentaje, lo vamos a hallar en un valor concreto. Queremos saber este valor concreto en miliamperios. Y tenemos que averiguar hasta dónde podemos subir aquí. Y luego tenemos un tiempo de pulso, que sí lo podemos aplicar. Tenemos una frecuencia, que son 120 hercios. Y tenemos un electrodo, que fijaros que aquí nos falta esto. Esto es lo que tenemos que averiguar. Pero esto, de momento no lo tenemos, pero en el fondo ya lo tenemos. Porque fijaros que tenemos aquí 60 centímetros cuadrados. Si nosotros que tenemos aquí 60 centímetros cuadrados diríamos, ¿cuánto aplicaríamos en una galvánica pura en 60 centímetros cuadrados? ¿Quién me lo dice? En una galvánica pura, ¿cuánto aplicaríamos en 60 centímetros cuadrados? Hay que multiplicar el electrodo pequeño por la dosis.
¿Quién me lo dice? ¿Por qué hay que multiplicar 60 centímetros cuadrados? Contestan 6 miliamperios, maestro, en el chat. Ah, en Una el chat. compañera Vale, que ahora no veo yo el chat. Vale, 60 centímetros cuadrados. Perdón, por 0,1 es igual a 6 miliamperios. Vale, pues ya tenemos que aquí ir escribiendo que aquí tendréis que poner 6 miliamperios. Aquí la incógnita, porque es lo que preguntamos. ¿Hasta dónde pueden elevarse los miliamperios de pico? Estos miliamperios de pico no lo sabemos. Esta va a ser la incógnita. El tiempo de impulso va a ser de 3 milisegundos, que no puede ir en 3 milisegundos. Tiene que ir en tiempo de pulso en segundos. Es decir, 0,003. 120 hercios. Luego aquí ponemos 0,003. Aquí ponemos 120 hercios. Un segundo, no hace falta ponerlo, pero esto que sepáis que es lo que ocurre en un segundo, no en toda la sesión, solamente en un segundo. Y como los pulsos son cuadrangulares o rectangulares, tampoco haría falta, porque aquí habría que poner o el 100% o 1. Entonces tampoco hace falta esto. Si queréis lo podéis poner por 1. Pero claro, la cuestión está en que esto forma parte del segundo término y tenemos que extraerlo. ¿Cómo haríamos? Lo lógico es dejar esto aquí solito, esto solo, y el tiempo, la frecuencia y en un segundo y el porcentaje, que ya no hace falta, pasaría al primero. Entonces quedaría que la intensidad eficaz partido el tiempo de impulso por la frecuencia por 1 y por 1 es igual a lo que tendríamos que alcanzar con la intensidad en el aparato. ¿Quién me da el resultado? ¿Alguien me da un resultado? 16, dice la compañera 16. Dulce Nogal, 16,6. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Hay algún otro resultado por ahí? No, maestro, solo ese. ¿Pero nadie se atreve a dar más? ¿Nadie lo está Mm. haciendo? Si lo queréis aprender bien, tenéis que hacerlo. Porque si las cosas no se practican, no se quedan bien en la memoria. ¿Nadie más me da un resultado? 0,16, dicen. No, 0,16. No. Bueno, ya me he adelantado ahí. Fijaros que tenéis que dividir 6 entre paréntesis 0,003 por 120. Por 1 y por 1, si queréis, y si no, nada. No hay nadie más que aporte. No, no hay respuestas en el chat, maestro. Bueno, pues sí, serían 16. Es decir, por esta fórmula somos capaces de averiguar cuál sería la intensidad, el componente galvánico, cuál sería, hasta dónde podríamos subir. Fijaros que simplemente es un poquito trabajar con álgebra sencilla que todo el mundo se supone que sabéis, ¿no? Otra pregunta. Vamos a imaginar que estamos aplicando una corriente. Es una monofásica con pulsos rectangulares de 1 milisegundo de pulso, 6 milisegundos de reposo. Electrodo activo de 50 centímetros cuadrados. La intensidad la hemos elevado a 45 miliamperios de pico, es decir, lo que marca la máquina. Y la pregunta ya sería, ¿estoy corriendo el riesgo de producir una quemadura al paciente? Porque sabemos ahora la de pico. Ahora la de pico son 45 miliamperios. Luego aquí en la de pico tenemos 45. Nos interesa saber cuál es esta. Tenemos el tiempo de impulso, no tenemos la frecuencia, pero la podemos calcular. Porque tenemos 1 milisegundo de pulso y 6 milisegundos de reposo. Total, 7. Luego un periodo de 7. 1000 partido 7, ¿cuánto da?
¿Cuál es la frecuencia de esa corriente? 1000 partido 7, ¿cuánto da? 142.8. 142. Muy bien, exacto. Vale, pues ponemos 142. Ya tenemos la frecuencia. Entonces tenemos que la intensidad de pico es de 45. El tiempo de pulso es de 1. Luego tenemos que poner aquí 0,001 o 0,001. La frecuencia es de 142. Y luego un segundo no hace falta, y como las formas también son cuadrangulares, el porcentaje de la forma tampoco hace falta. Sería por 1 y por 1. Lo que tenemos que saber cuál es el componente galvánico de esta corriente. Entonces, si multiplicamos 45, seguid, venga. Recuerden que si quieren prender el micrófono, sí pueden hacerlo el día de hoy. Creo que ya debería de poder. Sí. ¿Cuál es el componente galvánico de esa corriente? ¿Quién me da un resultado? 6.39. ¿Alguien me da algún resultado más? Bueno, sí, estamos de acuerdo. 6,39. Y ahora la pregunta es, ¿hay riesgo de agresión galvánica? ¿Qué hubiéramos aplicado con 50 centímetros cuadrados en una galvánica pura? 50 centímetros cuadrados del electrodo pequeño. ¿Qué hubiéramos aplicado? Nadie me dice cuál es el resultado. 50 por 0,1, 5, ¿no? 5. 5, 5. muy bien. Pues entonces, el máximo de componente galvánico tendría que ser de 5, sin embargo es de 6,39. Nos estamos pasando en 1,39 miliamperios. Estamos superando el umbral. Luego, lo que tendríamos que hacer sería reducir un poquito la intensidad. ¿Y cómo encontrar este parámetro? Pues sería cuestión de aquí, repetir lo mismo, lo que hicimos antes, es decir, dejar en el segundo término la intensidad de pico y todo el resto pasarlo por debajo de la intensidad eficaz, que es el componente galvánico, pero en este caso intensidad eficaz sería 5. 5 partido 0,001 por 142 hercios. Y nos daría cuánto sería la intensidad máxima que tendríamos que aplicar. Fijaros que esta fórmula es muy importante. Y esta fórmula se va a utilizar para muchas cosas en electroterapia. La tenéis que aprender bien, la tenéis que aprender bien. Entonces, mediante regla de 3 y mediante la fórmula de intensidad eficaz, podemos hacer muchos cálculos, ¿no? Vamos a ver otra, mirad. Corriente monofásica cuadrangular de 1 milisegundo de pulso y 1 milisegundo de reposo. 1 milisegundo de impulso y 1 milisegundo de reposo. Electrodo de 70 centímetros cuadrados. ¿Hasta dónde se puede elevar los miliamperios de pico para evitar agresión galvánica? Aquí lo primero que habría que resolver sería, bueno, cuál tendría que ser el componente galvánico, la intensidad máxima como efecto galvánico, que serían 70 centímetros cuadrados por 0,1, 7 miliamperios. Entonces, con este electrodo, con una galvánica, no podríamos pasar de 7 miliamperios, con 0,1, ¿vale? Es muy fácil también de intuir cuál es el componente galvánico de esta corriente, porque fijaros que tiene pulsos cuadrangulares de 1 milisegundo y reposos de 1 milisegundo. Y ya me intuiréis cuál es el componente galvánico rápidamente. La mitad de trabajo y la mitad de descanso. Sí, dicen 50%. Iván Dulce Italia, maestro. Es 50% de componente galvánico. Pero lo podemos hallar de varias formas. Lo podemos hallar mediante la regla de 3, diciendo que si el 50% es de 7 miliamperios, el 100% será de X. 100 por 7 partido 50. ¿Cuánto da? 14, maestro. Da 14 y además es muy fácil de intuir.
porque si se ha reducido a la mitad, podemos subir el inverso, al doble. Y esto mismo lo podemos meter aquí en esta formulita, ¿no? Y decimos que la eficaz ya sabemos que es de 7, no puede pasar de 7. La de pico la tenemos que averiguar. El tiempo de impulso es de 0,001. ¿Y cuál es la frecuencia de esta corriente? 1 milisegundo de impulso, 1 milisegundo de reposo. Pulso más reposo es igual a 2. 1000 milisegundos partido 2 milisegundos de periodo. ¿Cuántos hercios da? 500 responden, maestro. No sé 500. por qué no pueden Entonces, abrir el micrófono. Voy a ver si lo puedo solucionar. entonces sería 500 hercios. Entonces aquí tendríamos que poner 7 miliamperios en intensidad eficaz. La de pico la tenemos que hallar. El tiempo de impulso sería 0,001 y la frecuencia 500 por 1 y por 1. Como la de pico la vamos a dejar en el segundo término, a la derecha del igual, todo esto lo pasamos a dividir a la izquierda. Luego sería 7 partido, paréntesis, conveniente que abráis un paréntesis, punto 001 por 500. Y ya no hace falta por 1 y por 1, no hace falta. Y nos vuelve a dar 14. Esta mecánica es importante que la entendáis. Y esto se le pilla el truco bien repitiendo, repitiendo, repitiendo. Fijaros que en el fondo es muy sencillo, pero bueno, requiere repetir y repetir y repetir. ¿Cuál es el componente galvánico de la difásica fija? Vamos a hallarlo, vamos a encontrarlo. Mirad, vamos a analizar esta situación. Y lo vamos a hallar con esta fórmula, donde lo que necesitamos hallar es este valor, la intensidad eficaz. Esta es la incógnita. Y todo esto lo vamos a tener que ir sustituyendo. De tal manera que tenemos que imaginar una intensidad de pico. Vamos a poner, por ejemplo, 10 miliamperios. Y esos 10 miliamperios van a ser de pico. ¿Cuál es la anchura del pulso? 10 milisegundos. Es decir, 0,010. 0,01. ¿Cuál es la frecuencia? 100 hercios. Por un segundo. Vamos a tener en cuenta un segundo, que no hace falta. Pero aquí sí entra en juego esto. Aquí sí entra en juego esto. Porque la forma no es cuadrangular. Si fuera cuadrangular se juntarían los pulsos uno con otro. Pero aquí se juntan abajo, pero arriba se separan. Entonces, el efecto galvánico que tenemos aquí hay que poner un 66% de componente galvánico. Que lo podéis poner en 66% o lo podéis poner en un decimal, como queráis ponerlo. ¿Cómo queréis usarlo? ¿En porcentaje o en decimal? En decimal. En decimal. Pues entonces vamos a pasarlo primero a decimal esto, para resolver cuestiones. ¿Y cómo lo pasamos a decimal? Pues lo vamos a pasar. ¿Cómo lo pasaríais a decimal? ¿Nadie me dice nada? Dividiéndolo entre 100. También le están poniendo. Entre 100 Sería 66 entre 100. Es decir, a 0,66. claro, 0,66. 0,66. Luego ya tenemos que, vamos a suponer que tenemos aquí, yo dije 10, vamos a poner 100, vamos a poner 100. 100 miliamperios de pico. 100 miliamperios de pico. Por el tiempo del pulso que habíamos dicho que era 0,01. Por la frecuencia que hemos dicho que era 100. Por 0,66. ¿Cuánto da eso? A ver, calcular. 66. A ver, más resultados. Sí, igual, 66. ¿Estáis de acuerdo, no? Es Sí, decir, 66. que si sale 66 aquí en la intensidad eficaz, con relación al 100 que había en el pico, ¿qué significa? ¿Qué componente galvánico tiene en porcentaje? Si aquí teníamos 100 y aquí 66,
¿Qué porcentaje es? Es 66 de 100, ¿no? Si de 100 de pico hemos obtenido 66, esta corriente tiene el 66% de componente galvánico. Lo mismo que la forma, esta forma en sí nos da un 66% de componente galvánico. Luego, esta corriente, que es la difásica fija, tiene 66% de componente galvánico. Vamos ahora a calcular esta. ¿Cuál es el componente galvánico de esta corriente? Vamos a ponerle también aquí en la de pico 100 también, para que se facilite los cálculos. El tiempo de impulso va a ser de 10 milisegundos, 0,01. La frecuencia en este caso es de 50 hercios, ya no son 100 hercios, porque aquí faltan pulsos. Pero luego además hay un segundo de trabajo y un segundo de descanso. Luego esto tendría que ser un medio. Después decir, de esto que hemos hallado, suponiendo que todo estuviera lleno, pero es que está trabajando un segundo y un segundo de descanso. Luego va a ser la mitad de lo que haríamos. Y en cuanto a la forma, tenemos el 66%. Vamos a hallarlo sin tener en cuenta el tiempo. Y luego hacemos el resultado. Tendríamos que son 100 miliamperios de pico por 0,01 por 50 hercios y por 0,66, que sería el 66% en cuanto a la forma. ¿Cuánto da? 33. ¿Estáis de acuerdo? Sí, Sería el 33. Pero ¿qué ocurre? Si estuvieran todos seguidos, como la monofásica fija, esa sí sería el 33. Pero es que esta es el ritmo sincopado. Y el ritmo sincopado es un segundo de monofásica y un segundo de descanso total. Un segundo de monofásica y un segundo de descanso total. Entonces, claro, eso hay que luego dividirlo entre dos, porque es la mitad. 16.5. ¿Perdón? 16.5. Claro, 16,5. Ujú. Más o menos aproximadamente, sí. Este tema es muy importante y yo os he puesto aquí una cosa que parece una broma, pero es lo siguiente. Yo me estoy encontrando que hay ciertos lugares donde a este tema la gente no le da importancia. Me he encontrado que a veces, digo, cuando no le dan importancia, o vienen compañeros o vienen gente que lo enseña, pues yo trato de averiguar el por qué no le dan importancia. Y claro, al final lo que encuentro es que no dominan este tema. Y como no lo dominan, pues hay gente que lo desprecia. Y entonces eso me recuerda a mí una fábula que hay por ahí, que dice que la fábula consistía en una zorra que se acerca a una parra de uvas, ve las uvas tan ricas y tan hermosas, de tal manera que intenta saltar a ver si alcanza. Pero resulta de que lo ve como imposible, no alcanza, por muy grande que sean los saltos, no llega. ¿Y qué hace la zorra? En lugar de reconocer su debilidad, se pone orgullosa, se pone ufana y lo desprecia. Dice, ¿para qué quiero yo las uvas? Y a mí las uvas es una pérdida de tiempo, si a mí no me gustan. Entonces muchas veces nos pasa eso. Cuando no dominamos las técnicas, las despreciamos y tenemos que tener cuidado no caer en eso. Entonces es muy importante, si queréis evitar problemas en los pacientes, es muy importante no caer en esa superioridad o falsa superioridad. Yo quería también comentar un poco cómo enfoco yo la electroterapia, lo que yo he llamado aquí mi electroterapia. Bajo mi punto de vista, yo la electroterapia trato de utilizarla y trabajar con ella con la debida precisión, es decir, medir bien parámetros, trabajar con precisión, que los aparatos informen correctamente, saber bien todo lo que estoy haciendo. Trato de aplicar técnicas comprobadas, pero comprobadas sobre todo por mí mismo, porque hay muchas técnicas que o no funcionan bien, o si funcionan, pues hay que aplicarlas debidamente, y si no se aplican debidamente tampoco se consiguen los resultados, y entonces que hay que comprobarlas, hay que comprobar bien las técnicas.
Hay que contrastar las teorías. Hay muchas teorías por ahí que dicen, "Bueno, será cierta, no será cierta". Hay que contrastarla y muchas veces retocarla y modificarla, porque si no se retoca y no se modifica, no se consiguen los efectos. Eso pasa mucho con la analgesia, con la electroanalgesia. Hay que trabajar con objetivos concretos. Porque si nos dedicamos a decir, dicen que hay que poner tal corriente para... No, dicen no. Tengo que trabajar con un objetivo concreto y qué es lo que busco en el paciente, qué pretendo conseguir y adaptar los parámetros de las corrientes a lo que yo pretendo conseguir. Hay que adaptar la corriente a los objetivos y trabajar sobre todo con técnicas que veáis que os dan resultados. Y muchas que no dan resultados hay que seguir investigando en ellas, pero no fiarse tanto de ellas. En eso baso yo sobre todo el tema de la electroterapia. Yo también os quería sugerir que, por ejemplo, el tema este de la galvánica, tenemos aparatos donde nos informan solamente de los miliamperios. Pero claro, los miliamperios no sirven para mucho, porque los miliamperios es lo que ocurre en un segundo, y si además trabajamos en la opción de corriente constante, pues siempre va a estar en el mismo valor. Pero resulta que la resistencia de los tejidos cambia a lo largo de la sesión, va cambiando. Y si va cambiando, pero no sabemos cómo cambia. Lo ideal sería disponer de un aparato que por lo menos nos estuviera diciendo qué está pasando segundo a segundo, si sube, si baja, si cambia mucho, si cambia poco, cuál es. Nos debería informar de cuál es la resistencia del paciente. Nos tendría que informar de qué pasa con el voltaje, si cambia o no cambia, que va a estar cambiando, porque al cambiar la resistencia cambia el voltaje. Y tendríamos que estarlo viendo en la máquina y la máquina utilizándolo. Y con esto calcular la potencia que se está aplicando. Indicarle a la máquina cuál es la superficie del electrodo que estamos utilizando para que él haga los cálculos. Esto es todo lo que va ocurriendo segundo a segundo. Pero luego eso se va acumulando. Y eso se va acumulando y tenemos que ir teniendo en cuenta el tiempo, según va pasando, y esa energía expresada en julios o milijulios se debe de ir acumulando. Y aquí tendríamos la energía total y luego, teniendo en cuenta la superficie del electrodo pequeño, repartir esto entre el electrodo pequeño. Y esta es realmente la dosis. En esto tendríamos que basarnos. Aquí. En qué energía queda depositada en cada centímetro cuadrado del electrodo pequeño o de la piel que está debajo del electrodo pequeño, de los tejidos que están debajo del electrodo pequeño. Si nosotros tuviéramos un aparato que nos informara de todo esto, daríamos un avance importantísimo en las técnicas de galvánica. Imaginaros que tenemos un paciente que aquí en los ohmios presenta 10.000 ohmios y otro presenta 500 ohmios y no lo sabemos. Es lo que muchas veces ocurre, que aplicamos unos parámetros a un paciente, a otro le aplicamos los mismos y tal vez entre ellos dos bien, todo va correcto, pero viene un tercero, y ese tercero ya tiene una respuesta totalmente distinta y no sabemos por qué. Y para saber el por qué necesitamos conocer todo esto. ¿Qué pasa con la impedancia? ¿Qué pasa con la resistencia del paciente, de los tejidos? ¿Qué pasa con el voltaje? Porque el voltaje por la intensidad es igual a la potencia. Si es mucha la potencia, esto se dispara enseguida. Si la potencia es poca, esto se dispara poco. Necesitamos conocer todos estos parámetros. Y entonces yo lo que ando siempre sugiriendo es a los fabricantes que se pongan a fabricar algo de este tipo. Y todos los fisioterapeutas tendríamos que decirles, quiero un aparato para aplicar galvánicas que tenga estas condiciones. Y si no tiene estas condiciones, no me lo ofrezca porque no te lo voy a comprar. Y tendríamos que nosotros ser los que exigimos cómo queremos que sean nuestras herramientas de trabajo. Yo creo que esto es fundamental, es un trabajo que tenemos pendiente. Y no solamente los tendríamos que hacer los fisioterapeutas, sino los estamentos que nos representan, los colegios profesionales y las asociaciones profesionales. Tenían que concienciarse de esto, y no solamente en la galvánica, en otras muchas cosas. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte práctica.
dinos algo, Silvia, para que te pongas en la pantalla. Sí, maestro, voy un segundito. Ya puedes ampliar o poner el vídeo si quieres.